Hola a todos, buen día. Mi nombre es Damián, pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras y soy el moderador de esta comisión titulada Liderazgo y Creación de Comunidad, Planificación de la Práctica Pedagógica. Es la comisión número 12. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas. Para inscribirse deben ingresar a www.palermo.edu/semana. Nos van a acompañar a exponer en esta comisión Alejandra Niedermayer, Leandro Africano, Lourdes Capitanich, Patricia Charo, Cecilia Kiektik, Constanza Martínez, Manuel Montaner, Jorge Palomera, Jessica Tidelli, Carolina Vélez y María Laura Weiss. Cada uno podrá exponer de 5 a 7 minutos y hablará uno después del otro. Por favor, solo debe tener la cámara y el micrófono abierto quien se encuentra hablando en ese momento. Para respetar los tiempos, les voy a escribir por chat cuando les quede un minuto de su exposición. Al final tendremos un espacio para preguntas a cargo del responsable del cierre, que en esta oportunidad es un académico de la facultad, Mercedes Mazafra. Así que si nuestros espectadores quieren hacer alguna pregunta puntual para los expositores, pueden hacerla a través del chat y se seleccionarán algunas para la última parte de la comisión. Todas las comisiones de esta semana se graban y estarán subidas al sitio web a partir de agosto. Sin más, daremos inicio. Llamamos a la primera expositora, Alejandra Niedermayer, quien presenta su título Nuevas experiencias en tiempos de cuarentena del área visual. Muchísimas gracias por dejarme empezar, así me quedo tranquila con respecto a la otra comisión. Bien, un poco lo que quería contarles es alguna experiencia que tuve en este cuatrimestre que acaba de terminar, ¿no? Con respecto a este cambio de modalidad de lo presencial a lo virtual, y que además se dio tras comenzar la cursada de modo presencial, con lo cual habíamos tenido ya un contacto de 3 clases con los alumnos. La materia diseño de imágenes y marcas de la parte de fotografía, hay otra que tiene que ver con el diseño, pero esta es para la carrera de fotografía o para quienes la tomen electiva, que en general hay muchos alumnos que la toman electiva. Es una materia teórico-práctica. Por un lado, se trabaja mucho todos los aspectos del lenguaje visual contemporáneo, con énfasis en la fotografía, por supuesto, y por otro lado, se descubre la posibilidad, la carrera de más o menos segundo año, la posibilidad de gestarse como autor visual, como un productor visual, ¿sí? Con lo cual, esas también son variables que se trabajan desde lo teórico y desde lo práctico. El final del trabajo integrador final de la materia es la realización de un fotolibro de temática absolutamente libre. Para eso en el transcurso hay distintos trabajos prácticos que encaminan siempre a ese trabajo práctico final. Bien, hay algunas cuestiones que tuvieron que ser adaptadas en esta cursada. Sin embargo, yo pude encontrar que en esta modalidad virtual, por un lado, distintas formas de emular la presencialidad, pero al mismo tiempo enriquecer la cursada con cuestiones que eran realmente virtuales, se constituyeron en recursos didácticos. Por un lado encontré que la importancia de la conexión sincrónica, ¿no? En tanto que le daba contención a los alumnos, que les resultaba estructurador de la vida cotidiana y académica, incluso era muy estructurador para uno también, que a principios de marzo se sentía como un poco perdido. Ahora estamos todos más acostumbrados y más estructurados, pero al principio el encuentro semanal fue realmente muy estructurador.
Porque también hay que considerar que hubo una domestización del espacio académico, ¿eh? Ya no estamos en un territorio común, como es la universidad, dispuesto especialmente para eso, con lo cual también hubo que emular algunas cosas. Entonces, en esta corporeidad telemática hubo que hacer un esfuerzo para seducir, para interesar, para retener a todos los alumnos, pero sobre todo y especialmente en esta materia, porque cada uno tenía que encontrarse como autor personal, ¿sí? Había que atender mucho la singularidad de cada uno. Especialmente para estos trabajos fotográficos, a medida que se iban acercando a la realización del fotolibro, qué fotos hacer, qué temática abordar, el armado del fotolibro, su secuencialidad, su narratividad, había que darles cuestiones que tienen que ver con una narrativa visual, pero además cada fotolibro exige su propia narrativa y su propia secuencialidad. Y esto también fue muy interesante porque en principio lo fuimos trabajando entre todos durante las clases sincrónicas. Entonces había algo de que el señalamiento que se le puede hacer a uno, le sirve a todos, y todos contribuyen a hacer señalamientos para ver cómo le parece mejor el armado de ese fotolibro, ¿no? Con lo cual pudimos lograr apreciar el gesto autoral, que era lo que a mí más me interesaba. También, todo esto implicaba también organizar una propuesta didáctica diferente, armar un currículo nuevo, diferente. Esto también fue necesario. Y después otra cosa que me sirvió un montón fueron algunas estrategias expandidas, unas interacciones expandidas, como pastillitas, ¿no? Que iba agregando, iba subiendo al Blackboard eh, fotos de otros autores, fotolibros hechos por autores, por supuesto textos, ¿no? Hemos trabajado, la verdad les puedo decir que hemos trabajado los textos como nunca. Yo siempre suelo leer los textos en clase porque sé que en la casa no suelen leerlos y no vienen a la clase con los textos leídos. Entonces los leemos juntos en clase y hacemos la puesta en común ahí. Sin embargo, esta vez les pedí que los leyeran en clase y antes de la clase donde íbamos a abordar ese texto, tenían que escribir 4 o 5 líneas, ¿sí? Haciendo un resumen de lo que más les interesó de ese texto. Eso fue sumamente enriquecedor porque pudimos aunar criterios, hacer una puesta en común, trabajar con la singularidad y la originalidad de cada uno, ver qué entendía cada uno de ese texto, qué le resonaba más a uno y otro, y eso fue sumamente enriquecedor también. Entonces, esto funcionó como enlaces temáticos y enlaces temporales también durante todo el cuatrimestre y dinamizaron muchísimo la cursada. Entonces, en los momentos sincrónicos podíamos arribar a una creación colectiva de conocimiento, que eso para mí es algo que también tiene que dejar el cierre de un cuatrimestre, que entre todos hayamos podido armar una construcción de conocimiento juntos, ¿no? Y esto también coadyuva a llegar a lo que se llama una experiencia significativa, ¿no? Entonces, el gran desafío en esta modalidad es poder construir grupalmente conocimiento. Y realmente eso es algo que pude lograr. Obviamente estamos ante un marco nuevo de trabajo y para nosotros, por el momento, por lo nuevo, requiere como una cierta experimentación didáctica. Incluso ahora voy a ver que paso a dar otra materia, que es historia de la fotografía, que es una materia absolutamente teórica. Voy a ver qué cambios, qué necesidades requiere esta materia, qué nuevos pastillitas, qué nuevos enlaces
expandidos voy a usar, y va a haber otro ingrediente distinto en la conformación del grupo, es que nunca nos vamos a haber visto presencialmente. Y eso a mí me parece que también, ¿no?, va a cambiar un poquito la cuestión, ¿no? Va a haber realmente un encuentro telemático y nunca corporal. Y eso también cambia un poco las cosas. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandra. Nuestro próximo expositor será Leandro Africano, quien presenta el aula virtual y el espacio cotidiano. Un momento para escuchar más que para hablar. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan ustedes? No sé si me están escuchando, entiendo que sí, porque se mueve la agujita del micrófono y entiendo Se que me están escucha viendo. y se ve perfecto. Excelente. Bueno, vamos a charlar entonces. Va a ser un poquito más breve todavía que la colega, y de paso saludo a todos los que están ahí, a muchos conozco, a muchos he hablado recientemente incluso. Muy buenos días a todos. Antes que nada me voy a presentar, de todas maneras. Mi nombre es Leandro Africano, yo estoy a cargo de la materia Teorías de la Comunicación desde hace más de 15 años. Y la verdad que la experiencia que he tenido este año es muy similar a la que planteaba recién Alejandra, en la perspectiva que tuvimos dos clases al inicio. Yo conocía a los alumnos, llegué a conocerlos de manera presencial, pero inmediatamente tuvimos que pasar al formato sincrónico virtual. Hay 4 o 5 reflexiones que quisiera compartir con ustedes que tienen que ver con el título de la charla, y que se dispara a partir de una anécdota, ¿no? Supongo que a todos les habrá pasado que cuando estaban conectados con sus alumnos, si es que han tenido charlas sincrónicas o clases sincrónicas, muchas veces no notan la participación de algunos, ya sea en comentarios o ya sea que les hacen alguna consulta y no responden. Entonces a mí que es algo muy similar también que suele pasar en el aula presencial, cuando están desconectados, digamos, del aula. Perdón. Pero quería preguntarme a mí mismo cuál es el problema. Entonces le digo, ¿estás bien, alumno? O sea, no me acuerdo el nombre exactamente, en realidad sí me lo acuerdo, pero no quiero poner en evidencia. Y lo cierto es que me dice en un momento, sí, estoy perfecto, lo que pasa es que estaba haciendo mi habitación, estaba haciendo la cama. Estaba ordenando su espacio. Entonces, una de las primeras reflexiones que me vino y la reconstrucción que hice a partir de eso, era que mientras estaban tomando clases, todos, no solamente el alumno, pero todos nosotros, en distintos espacios laborales, profesionales, educativos, académicos, mientras estamos haciendo nuestras tareas hogareñas, sumamos el aprendizaje. Entonces, nos obligaba, digamos, de manera inmediata a reformular ese espacio, a redimensionarlo, a repensarlo, porque sabemos que no solo pueden estar haciendo otra cosa, no pueden solo estar atentos a lo que uno está diciendo, sino fundamentalmente a ponerlo en valor con relación a todo lo que compite con la atención de la clase, ya sea desde el celular, ya sea desde el llamado de la madre o de los padres, ya sea el llamado de quien sea, ya sean los camiones que pasan por atrás, los pájaros que cantan, o infinidad de cosas que pueden, digamos, de alguna manera obstaculizar o no ayudar al contacto visual o auditivo con el profesor o con la clase. Desde ahí, desde esa pregunta que me hice, y sabiendo que es una materia 100% teórica, la verdad que el segundo análisis al que pude apuntalar o que estoy apuntalando, tiene que ver digamos, por ser una materia teórica, tiene que ver con algunos beneficios que he logrado fundamentalmente con esta materia. Yo siempre he tenido muchos problemas con la materia porque, o problemas es una forma de decir, ¿no? Porque los alumnos llegan y no tienen ganas de leer, no tienen ganas de profundizar los textos, no tienen ganas de tener una mirada crítica sobre algunas cosas, tienen que leer bastante. Entonces es como algo tedioso y yo siempre he hecho todo lo posible para transformarlo en un formato taller para salir de esa lógica de la materia densa, etcétera. Y lo he logrado y no he tenido mayores problemas con esto. Pero en esta perspectiva de aula virtual, hay 2 o 3 cosas que quería apuntalar. Uno es la revalorización de la charla, ¿no? La revalorización de la charla en el aspecto de que no sea el profesor alguien que... Porque el espacio virtual te obliga a que uno habla y todos se escuchan. Entonces, yo creo que hay que quebrar esa lógica, hay que dejar, digamos, quebrarla
desde la perspectiva que propone la tecnología, y algo que nos pasa a todos, ¿no? Muteen a quien no hable para que podamos hablar. Y es cierto, está bien, es muy incómodo, pero lo cierto también es la necesidad de escuchar ese sonido, esa cotidianidad, ese qué le pasa al otro que está ahí, porque de lo contrario sí va a ser algo tedioso, de lo contrario sí va a ser algo aburrido y sí es muy probable que pierdan la atención fácilmente. Entonces, lo que de alguna manera he implementado es que cada 20 minutos, no más, inmediatamente revalorizar la charla, volver a hacer un wrap-up de todo, volver a hacer un raconto de todo, motivar necesariamente la charla, no más de 20 minutos, no pasar 20 minutos. O sea, había estadísticas pasadas que decía que el periodo de atención de un alumno nunca supera los 40 minutos, ¿no? O sea, no hay capacidad de entre 30 y 40 minutos. Bueno, yo creo que en el aula virtual no supera los 17, 20 minutos. Entonces, esa necesidad de revalorizar la charla y traerla nuevamente en un espacio virtual me parece fundamental. Otra cosa que también, para motivar este intercambio, para pensar eh, en el intercambio, eh, implementé algo que ya había empezado con las clases presenciales, pero lo mantuvo en las clases virtuales, que es que los primeros 5 o 7 minutos lo musicalizan los alumnos de apertura de la clase. Hacemos una especie de sorteo y hacemos una especie de calendarización de quiénes van a musicalizar los 5 a 10 minutos primeros de la clase, que en general suelen ser 2 o 3 alumnos, y comparten un tema musical con el cual ellos se sienten inspirados, se sienten con ganas de escuchar, se sienten con ganas de compartir, se sienten con ganas de explicar los fundamentos de por qué lo eligieron, más allá de que uno practica en ese espacio fundamentación, argumentación y ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué me gusta? No, bueno, dame un fundamento más. Porque lo escucha mi mamá. Ah, bueno, ya tenemos algo más. ¿Y por qué lo escucha tu mamá? Y porque a mi mamá le encantaba la música de los 80. Y así. Y vamos deconstruyendo ese camino que me lleva a conocer más a esa persona y, una vez más, alimenta la charla. Eh, y volviendo al tema de por qué me siento en alguna perspectiva beneficiado con esto, eh, el ritmo que le impone la nueva cursada, esto de que prácticamente los finales hoy, desde esta cursada en particular, pero desde la propuesta de la Facu en general, el final es, digamos, algo, un plus, como exactamente un plus de la cursada, como dice la propuesta. Lo que he identificado es que la carga puntual, la carga de peso específico debería estar en la cursada, y al ser virtual, la lectura de los textos y el trabajo de los textos se hace más fácil, porque está todo calendarizado, aunque antes también estaba planificado, pero está calendarizado, y al saber una planificación muy, muy específica de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que leer, de lo que tienen que entregar, cómo tienen que entregarlo, he logrado incluir 2 textos más. O sea, muy por el contrario de lo que uno pensaba que en la clase virtual no iba a poder tener contenidos, he podido agregar 2 más. Más allá de que ahora, al no tener exámenes de mayo y octubre, uno tiene más posibilidades. Pero bueno, en definitiva, eran esos los 3, 4 puntos que quería compartir con ustedes. Así que seguiré escuchando otras opciones para estar atento a incorporar cosas a mi clase. Así que desde ya, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Leandro. Nuestra próxima expositora es Lourdes Capitanich, quien presenta Tan lejos pero tan cerca. Hola. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, todo bien, por suerte. Se Bueno, escucha y se ve perfecto. genial. Yo soy, bueno, una de las docentes más nuevitas de la Facu. Recién hace 2 años, bueno, este va a ser mi 2 años y medio, estoy dando clases, y la materia que dicto es, bueno, se llama Taller de Estilo e Imagen, pero básicamente el contenido es acerca de la historia de la moda del siglo pasado. Lo que yo quería compartir con ustedes tiene que ver con mi experiencia, particularmente con el tema del formato digital, igual que estuvieron hablando mis compañeros, pero creo que excede también un poquito del trabajo áulico, sino que
mi cuestionamiento va en general hacia nuestra vida, teniendo en cuenta que ya se viene viendo una tendencia hace tiempo hacia el cocooning, esta idea de quedarnos en casa, encerrarnos, etcétera, y que ahora con la pandemia nos vemos en cierto modo forzados a entrar en ese formato, cómo, digamos, acercarnos, ¿no? Porque parece tan impersonal, tan lejano este formato tecnológico, y bueno, justamente por eso el título, tan lejos, pero también tan cerca. Yo creo que los tiempos de cuarentena, como docentes, nos presentan varias problemáticas a enfrentar. Encontramos en el formato digital, en problemas de conectividad, en algunos contenidos que se vuelven difíciles de adaptar en cierto modo a esta modalidad online, sobre todo en las materias proyectuales, y también en limitaciones personales, capaz con la plataforma, capaz con la necesidad del contacto personal también por nosotros. Por lo menos yo, y no sé si a todos les pasó, encontré a priori en todas esas argumentaciones una excusa para desestimar un poco este modelo, para tirarlo abajo, para decir esto no va a funcionar, y sin embargo, en la práctica no me sucedió eso. La verdad que siento que fue bastante productivo, y me gustaría en esta charla, en lugar de hacer foco en esas contingencias, eh, digamos, pensar en esta idea de que en una era en la que todo tiende hacia lo tecnológico, lo impersonal, tenemos que encontrar una manera de acercarnos y de romper esas barreras que nos separan tanto del alumno como de nuestros papás, que no los podemos ver, de todos, y encontrar aquella cualidad que yo considero que nos mantiene a pesar de las distancias, tanto reales como en cierto punto ideales. En primer lugar, bueno, yo creo que, como decía hace un rato, en las disciplinas proyectuales la cercanía con el alumno es esencial, sobre todo, bueno, para mis alumnos que están en la etapa inicial de su carrera y que vienen de un sistema educativo en el que todos son respuestas. Digamos, la formación primaria y secundaria acostumbra a los jóvenes a repetir sistemáticamente una serie de contenidos dados y tener así siempre las respuestas correctas para cualquier situación que se pueda suscitar en una instancia de evaluación, digamos. En las carreras de diseño, por lo menos, no sé si todos son de diseño, pero la realidad es que no nos enseñan respuestas, nos van abriendo caminos, nos ofrecen metodologías, pero el camino del aprendizaje es un poco más confuso, un poco más sinuoso. Por ende, para generaciones que no solo están acostumbradas a tener todas las respuestas, sino que también temen intensamente al fracaso, porque asumo que si todos tienen alumnos millennials y centennials, sabrán que no están acostumbrados a equivocarse, tienen mucho miedo al error. Entonces, bueno, esta presencia humana, en cierto punto, facilita esta transición de un sistema de aprendizaje al otro, más complejo, más desconocido. Y bueno, en mi experiencia corta, obviamente, como docente, yo encontré algunas estrategias para mitigar esta angustia que veía en estos ingresantes. Y bueno, una de las estrategias que más me funcionó y que también seguí usando durante la cuarentena es el hecho de que, al ser yo todavía joven, si bien soy de otra generación que mis alumnas, tengo ya algunos puntos en común, desde la manera de hablar, desde los chistes que hago, desde la manera de relacionarme, pero que son cosas que funcionan un poco más en el trabajo áulico que en el trabajo virtual, porque obviamente que hacer un chiste a una persona que viste capaz una o dos veces no es lo mismo que hacerlo en persona, que se entiende también con la gestualidad y con un montón de cosas, la intención del mismo, ¿no? Y también tengamos en cuenta que, nada, mis alumnas por lo menos, no sé las de ustedes, nadie prende la cámara, no existe esa posibilidad, no lo logré, lo traté y no lo logré. Entonces, bueno, me pregunté, en base a estas estrategias que yo tenía, cómo las podía adaptar a este nuevo formato. Cuál era la medida justa de esta cercanía que yo quería encontrar, porque tampoco pasase del otro lado, ¿no? Y qué herramientas tengo yo a mi alcance para generarla. Por un lado, una de mis estrategias principales, y que creo que fue una de las que más funcionó, fue el hecho de mostrarme humana. En general, en el trabajo áulico, justamente por esta cercanía que yo tengo etaria y de códigos con el alumno, lo que trato es mantener un poco de distancia, hablar de una manera como capaz más formal, no involucrarme tanto, porque bueno, obviamente que es fácil generar confusión en cierto punto. En esta cursada la verdad es que fue al revés. Un poco que me paré en el lugar, no de un par, pero sí un lugar mucho más cercano, en el cual la mayoría de las cuestiones académicas, de
de los temas, de los ejemplos, de los referentes, los traté de plantear desde un lugar propio, como con anécdotas personales, contando, por ejemplo, que el sábado estaba viendo esta película y que estaba buena para ver por tal cosa, en lugar de decir, bueno, tal referente puede funcionar como símbolo de, etcétera. Y también abriendo el lugar a que, no sé si a ustedes les pasó, pero yo tengo varias alumnas que son del interior, que están acá cursando, trabajando y solas, y la verdad es que me ayudó un poco a abrir el juego a escuchar también esos temas, a tener un poquito de humanidad en el sentido de que hay muchas chicas deprimidas, digo chicas porque yo tengo todas alumnas mujeres, pero obviamente que nada, chiques. Eh, muchas alumnas con ataques de pánico, ansiedad, un montón de situaciones que la realidad es que si bien, bueno, uno no es psicólogo y no tiene ni la idoneidad ni la responsabilidad de cargar con esos temas, sí es verdad que, bueno, estamos ahí en un espacio sincrónico, áulico, y todos estamos viviendo situaciones, y está bueno, en torno de generar esa cercanía, para mí por lo menos, a mi criterio, abrir un poco el juego a que entendamos que todos somos humanos, que todos estamos en una situación angustiante y que hay lugar para eh, hablar de eso, de otras cursadas, etcétera. Por otro lado, bueno, también modifiqué, como decía Alejandra, varios ejercicios para adaptarlos al formato digital. La realidad es que armé como una especie de concursos, me basé bastante en formatos contemporáneos como el TikTok, que está explotando entre los jóvenes, y con eso logré que fueran aprendiendo como de una forma más interactiva, piensen que es una materia bastante teórica y pesada, como historia de la moda del siglo pasado, yo la doy como con mucho contexto sociocultural, etcétera, así que nada, me sirvió tratar de hacer un formato como un poco más cool, entre paréntesis, con el que las chicas se sintieran identificadas. Y bueno, por otro lado, la herramienta de WhatsApp a mí me resultó fundamental, si bien estoy muy de acuerdo con el Blackboard, me parece una plataforma increíble y me alegra mucho que la facultad haya apostado a ella. La realidad es que con la ansiedad que manejan los alumnos y con la cotidianidad con la que manejan WhatsApp, armamos un grupo de WhatsApp de la cursada y nos muchísimo apoyarnos en él para consultas, para intercambio de material, de opiniones, de preguntas, etcétera. Y por último, bueno, la asistente académica, que bueno, es el primer cuatrimestre que yo tengo una asistente académica y la realidad es que me súper funcionó, si bien obviamente es un desafío enseñarle a alguien a enseñar. Eh, el hecho de contar con un asistente que está también en el rol alumno genera un nexo mucho más parejo, mucho más, un vínculo como mucho más de igual a igual, que también creo que me ayudó mucho. Bueno, nada, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lourdes, por compartir lo que fue tu experiencia. Nuestra próxima expositora es Patricia Charo, quien presenta Alumnos desde una pantalla. Patricia, ¿escuchás? Bien, seguimos con otro expositor. Nuestra siguiente expositora es Cecilia Kiektik, quien presenta el uso del tiempo en la experiencia virtual de la enseñanza-aprendizaje. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, Cecilia? están? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Bueno, estoy encantada con las exposiciones que estoy escuchando. Veo que compartimos varias de las estrategias, varias de las sensaciones que tienen que ver con
como una experiencia que es totalmente nueva y a lo mejor es mejor de la que pensábamos. Por lo menos a mí me pasó algo de eso. Yo hasta el año pasado me había ocurrido charlar un poco acerca de esto de cómo era la experiencia virtual. Y bueno, yo no la tenía, pero me parecía algo totalmente ajeno a mí. Yo soy musicoterapeuta de profesión, es decir, que trabajo siempre con lo corporal, lo musical y lo sonoro. Entonces lo presencial para mí siempre es un lugar como básico, ¿no? En la interacción. Y algo de eso se traslada, obviamente, desde la personalidad de cada uno, se traslada al aula. Y bueno, en esta situación de esta pandemia, por supuesto, nos vimos obligados todos a tomar esta experiencia. Y bueno, a partir de eso me pasó esto de encontrar un mayor tiempo disponible. Básicamente eso. En principio me pareció que faltaba feedback, que me parecía rarísimo como estar hablando en el medio de mi living, como en este momento, a la computadora. Entonces me parecía como una experiencia muy extraña realmente. Pero se fue constituyendo un lugar. Y a partir de ese sería el punto que quiero un poco deconstruir, ¿no? En principio, esta mayor cantidad de tiempo disponible y cómo se relaciona con el lugar. Me pareció que en principio tenía esta sensación de tener más tiempo, entonces me parecía como un tiempo subjetivo. Lo empecé a charlar con otros colegas y otros docentes de la facultad, y también les ocurría esto, ¿no? Pero después constaté que esto es un tiempo objetivo. Objetivamente hay más tiempo. ¿A qué se debe esta mayor cantidad de tiempo? Creo que un poco proviene de una carencia que están teniendo los alumnos y que mencionaba recién, creo que Lourdes, sí, que tiene que ver con este tiempo que a lo mejor los alumnos en el aula presencial tardan, digamos, tardan en venir a la segunda parte de la clase o a lo mejor se demoran un poco en llegar al aula. Y esas son experiencias significativas para su etapa de adolescentes. Un poco estamos tomando de ese tiempo, creo, y ese tiempo está más disponible porque ellos están compartiendo, como todos nosotros, como decía, por ejemplo, Leandro Africano, que el alumno le decía que estaba haciendo la cama. Bueno, en mi caso, un alumno no me contestaba y me dijo que estaba en el baño. Y entonces creo que todos tenemos un poco algunas de estas experiencias. Ese mayor tiempo disponible proviene de que, bueno, no están en ese tiempo compartido adolescente, sino que están en una dinámica familiar que ya les es propia y que, bueno, como decía también Adrián al principio, la clase estructura también la vida, la nuestra como docentes en el trabajo y la de ellos en desarrollar su educación, ¿no? Entonces, este momento se vuelve también muy significativo. Y con respecto al tiempo, les hablé de tiempo que me parecía subjetivo, el tiempo objetivo, o sea, objetivamente más disponible para la clase. Entonces, comparto esto de que decían que hay más material para compartir. La verdad que yo también pude desarrollar más temas con más profundidad, han leído más que en las clases presenciales, es decir, ha habido una diferencia importante en ese sentido. Y después hay una cuestión con el tiempo que es el tiempo controlado, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que efectivamente del otro lado hay un alumno que está presente? Y acá viene el tema del lugar. La experiencia más básica, el recurso más básico en realidad sería tomar lista al principio, tomar lista al final, tomar lista en algún momento improvisado, pero eso sería una estrategia muy, muy básica
y que no nos trae más que eso, la constatación de que alguien puede contestar o no. En cambio, la experiencia de construir un lugar es lo que vuelve significativo este tiempo de permanencia en clase y que tiene que ver con la construcción de un clima, construcción de una estética, un lugar a donde la experiencia de aprendizaje se vuelve significativa. Hay un autor, Scolari, que habla de esto, que es este lugar virtual, es lugar, digamos, un sitio web, dice él, no es un espacio anodino, sino que se constituye el lugar a partir de tener una experiencia significativa que lo vuelve lugar, sino no es como un espacio plano, sino que ya tiene un relieve que tiene que ver con una construcción subjetiva. En mi caso pude, además de tratar los materiales académicos propios de la lectura, digamos, en Introducción a la Investigación hay mucha lectura, hay mucho texto, y también hay la realización de trabajos que tienen que ver con trabajo de campo. Y en ese sentido pude incluir mayor trabajo de campo, que siempre les interesa mucho a los alumnos realizar trabajo de campo, y en esta oportunidad en particular hice un trabajo que es sobre práctica de observación en redes sociales, que se volvió muy, muy significativo para ellos, así me lo dijeron, y además trabajé bastante, como decían anteriormente, acerca de creando grupos de debate. Y en los grupos de debate, al volver de los grupos, donde por ejemplo hablaban de esta práctica y por eso es algo que se trabajó en clase y lo pudimos escuchar y yo lo puedo conocer perfectamente, en estos grupos de debate decía, cuando volvían del grupo, realmente se notaba que habían tenido una interacción, que hablaban de otra manera, hablaban más. Es decir, que esto se volvió significativo para ellos, subjetivamente interesante, y la verdad es que esta experiencia me dejó también a mí un aprendizaje acerca de esta modalidad virtual que de otra manera creo que tal vez no me hubiera acercado. O hubiera sido, no sé, de otra manera a lo mejor hubiera ocurrido, pero se volvió como una experiencia significativa para mí por la construcción de un lugar donde poder crecer, aprender y generar vínculo con los alumnos en particular, en este caso, y fue, la verdad que, una buena cursada realmente. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cecilia. Nuestra próxima expositora, llamamos nuevamente a Patricia Charo. Presenta Alumnos desde una pantalla. Hola, hola. ¿Cómo estás, Patricia? Se te escucha perfecto. Bueno, ahora estoy intentando colocar el video, pues no sé por qué, pero evidentemente hay un problemita técnico. Estoy desde el iPad. No te preocupes, yo dejo la placa para que puedas exponer de todas formas. Ahí se ve, genial. Gracias. Bárbaro. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, me imagino que en estas situaciones todos compartimos muchas experiencias y muchos cambios emocionales, ¿no? Y justamente, como hablaron todos los profes anteriores, muchas de estas cosas me han sucedido. Tengo 2 comisiones y les quiero contar que en el caso de una de ellas, ya habíamos comenzado las clases antes que arranquemos en esta modalidad, y la otra, al ser ingresante, justamente estos chicos las conocí a través de la pantalla. Y bueno, la verdad que romper ese hielo que costó al principio, y utilicé mucho la herramienta de WhatsApp, como nos sucedía a vos, Lourdes. El trabajo de WhatsApp trató de llegar de otra manera, sobre todo en mi materia es netamente práctica,
y la experiencia de el no poder tocar, ¿no? Toda la descripción de lo textil era a través de fotos o de un diálogo, y costó bastante que hasta los alumnos pusieran sus cámaras. ¿Sí? Fue un trabajo arduo, de mucha contención, en principio, mucha empatía. Apelé constantemente a charlas de integración, de cuestiones personales, porque en mi caso, al ser chicas del principio de primer año, jovencitas del interior o de otros países, donde algunas ya se tuvieron que volver por el tema de las fronteras y demás, entonces había muchos cambios emocionales, mucha incertidumbre, y sobre todo al principio, en marzo y abril, que fueron los meses de más cerrado todo, y donde la inexperiencia, no por lo tecnológico, pero a veces por no tener conexión o no poder movernos a poder adquirir los elementos que necesitaban para empezar a hacer las partes prácticas. Así que fuimos cambiando y modificando lo clásico que uno hace en las clases, pero me sorprendió los buenos resultados que he logrado al final, gracias a que por ahí los tiempos de dedicación estaban más fundados a la facultad o a aprender, que eso también aprovechen el tiempo, ya que no pueden, el hecho de poder no salir o no poder hacer otras actividades, le dieron más intención a la facultad, y bueno, eso también dio mejores resultados. Las clases sincrónica a nivel online es mucho mejor porque yo las grababa, y en algunos casos sí hacían otras actividades mientras que estaban en la clase, pero bueno, entendía la situación, no, así que trataba de tomarlo como, bueno, incorporar algo más o medio un poquito de chiste, pero también las grababa para quien no estuviera, no se la perdiera y no haya una versión en el aula. Pero el hecho de tener este acercamiento humano dio la posibilidad de que se abran, puedan compartir más cuestiones personales, y no les digo ser un amigo, pero por lo menos tener esa cercanía, que no es un profesor totalmente rígido y sin entender todas sus montañas rusas de emociones que les iban pasando. Entonces llegamos a un punto de buenos resultados, ¿no? Me dice de mi experiencia, y la verdad que en el formato Blackboard es muy bueno, tiene muchas herramientas, pero cuando trabajo a nivel manual y que uno le quiere mostrar elementos, esta pantalla pequeñita que queda cuando uno es lo que se dificultaba, entonces me trasladaba a otros sistemas, e inclusive en paralelo, para que pudieran ver en pantalla formato completo, o sea, desde que yo lo pudiera ver para mostrarles, como todos los recursos técnicos que poder hacer, compartir pantalla y dibujar con otros programas como si fuera la pizarra, ¿no? O sea, uno va incorporando otros métodos con tal de tener mejores resultados. Y la verdad me han sorprendido porque hay logrado por lo menos que las chicas estuvieran y tener contacto casi diariamente, ¿eh? No es solamente a veces en la hora y el día de la clase, sino también el hecho del WhatsApp, que te mandaran fotitos de cómo iban o dónde consiguen tal cosa y demás. Eso también se sintieron más contenidas y guiadas. Digo en formato femenino porque obviamente tuve más alumnas. Así que bueno, quería compartir esto, como muchos de los profes anteriores comentaron, fuimos teniendo muchas dificultades subsanadas a lo largo de este cuatrimestre. Ahora con el siguiente creo que ya vamos a estar un poquito más aceitados. Así que les agradezco a todos. Gracias, Patricia, por compartir lo que fue tu experiencia. Nuestra próxima expositora será Constanza Martínez, quien presenta Proyecto Final, recrear un arte de un film. Buenas. Hola, Constanza.
Se te ve y se ¿Se te escucha escucha? perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad que es muy interesante y casi estratégico poder tener este foro en este momento. Yo vengo de una licencia y todavía no incorporé o no experimenté, digamos, el mundo virtual. Así que me es sumamente enriquecedor poder escucharlos a todos. Estoy llena de preguntas para hacerles, así que si hay un espacio es interesante. La verdad que para mí es estratégico esto. Bueno, como no experimenté todavía el aula virtual, digamos, lo que me permitió este foro a mí es un poco analizar mi proyecto integrador, el que veníamos trabajando, Creación Cinematográfica 1, lo cual hacemos una carpeta de arte, recreamos el arte de una película ya existente y elegí este tema un poco para evaluar el proyecto final y pensarlo desde un ida y vuelta, el proyecto integrador, desde un ida y vuelta, y me permitió analizarlo para poder pensarlo en el aula virtual, ¿no? Esta idea de reanalizarlo y cómo se dio este proyecto integrador en función de lo que va a venir, que para mí va a ser un campo todavía no conocido. En principio, el proyecto integrador lo divido en 4 etapas, hasta llegar al 50%, al 100%. Esto me permite relacionarlo con el contenido de la materia, cada etapa, ir evaluando y establecer un ida y vuelta, lo cual en el aula virtual y escuchando las experiencias que todos plantean, está bueno poder tener distintas etapas donde los alumnos expongan y sean partícipes y el aula virtual no se vuelva un espacio donde uno da contenidos y genera un monólogo, ¿no? Y esta idea de estar lejos y poder generar conexiones de ellos hacia uno. Entonces, en principio, ellos eligen una película, analizan el guión, lo cual les permite pensar si esa película es posible readaptarla. Como es creación cinematográfica y estamos trabajando puesta en escena, la idea es elegir un film que pueda readaptarse y recrear todo el arte a otra década esa película. Es una lástima que no podamos mostrar porque hay un montón de ejemplos de guiones que se pueden adaptar y recrear el arte en otra década. Bueno, entonces eligen una película, analizan si es posible, factible recrearla y eligen la época o la década, el momento histórico donde deciden recrear ese arte. En principio, esta carpeta de arte contiene en principio esa ficha técnica de la película, donde el guión va a ser readaptado. Entonces, en ese momento, paralelamente, estamos viendo la historia del arte, digamos, de la escenografía en el cine, todo el proceso histórico, cómo fue modificándose y cómo fueron adquiriendo nuevas técnicas en la escenografía y cómo se enriquece la puesta en escena. La segunda etapa sería del proceso del 50%, es ya pensar una película de referencia, quizás que pueda aportar imágenes a esta adaptación de la época nueva y generar una investigación sobre los mobiliarios, la utilería de esta película a adaptar. Ese sería el 5% donde ellos exponen la película ya mostrando imágenes de los posibles escenarios. La tercera etapa sería ya un 75% del proyecto que incorporan la fotografía, ¿no? Ahí también pueden elegir otras películas que ya tengan una fotografía y mostrar qué tipo de estética desearían que tuviera su película y en su nueva adaptación. Y después en el final, la carpeta completa que abarca la ficha técnica, la puesta escenográfica, la puesta fotográfica, incorpora el casting, el vestuario y la utilería de acción. Ahí ya incorporarían toda la carpeta completa y nos permite, digamos, a partir de fotos, imágenes y todo el proceso de investigación, ver cómo esa película original que estaba pensada en un determinado tiempo
se adapta a otra década, a otra puesta en escena. Digamos, y ahí, digamos, tienen varios procesos y varios momentos de presentación donde ahí se genera este ida y vuelta. A mí el proyecto integrador me permitió generar en diferentes momentos del cuatrimestre, generar exposiciones. En ese momento, que lo voy a tener que pensar cómo va a ser virtual, los alumnos en todas esas tres etapas, en realidad, la escenografía, la fotografía y después el casting, vestuario y utilería, se genera un ida y vuelta con el alumnado y la idea es que todo el aula le acompañe y le permita al alumno entender si, o digamos, evaluar, reevaluar si su proyecto es viable o no. Si ese guión de esa película original, que pertenece a una determinada época, narrada en una determinada época histórica, es posible llevarla al futuro o al pasado, según la propuesta de cada alumno. Este proyecto, la intención es poder llevarlo de alguna forma a esta aula virtual y generar estos espacios de debate que voy a tener que experimentar de alguna forma, generar estos espacios donde los alumnos puedan opinar también de los proyectos integradores de sus compañeros, que eso era algo que se hacía en el aula. Bueno, ese es más o menos el proyecto de la materia de creación, el proyecto integrador de la materia de creación y la idea de poder adaptarlo y experimentar a ver si cómo queda el aula virtual. Hasta acá. Interesante escucharlos, por sobre todo, en este caso que estoy volviendo y que voy a experimentar las clases virtuales. Gracias, Constanza. En caso de que quieras dejar en el chat algún link para que puedan ver lo que fue tu cursada de años anteriores, lo puedes dejar, no hay ningún problema. Y luego de que expongan todos, vamos a hacer un cierre con algunos ejes principales y algunos disparadores y vas a poder preguntar lo que haga falta para tener las herramientas de lo que va a ser este cuatrimestre y el desafío nuevo. Tal cual, perfecto, buenísimo, porque para mí la verdad que es interesante poder y enriquecerme con el trabajo de los compañeros y sobre todo ver que la experiencia fue positiva, eso es alentador. Gracias. Genial, gracias a vos. Nuestro siguiente expositor es Manuel Montana Rodríguez, quien presenta Liderazgo Situacional en las Universidades Inteligentes. Hola Manuel, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me ven bien? Te veo y te escucho perfecto. Ah, ok. Bueno, gracias a todos los... Creo que tenemos problemas de señal. Estoy perdiendo la imagen. alumnos. Ah, ¿Querés pero desactivar la ¿me cámara escuchan? para...? Te escucho perfecto. ¿Querés desactivar la cámara para que se escuche mejor el audio y pongo la placa? Ah, ok, sí. Desactivo entonces la cámara. Bueno, Bárbaro, no te interrumpo más. en la universidad siempre tuve... No, todo bien, todo bien. Públicas 1 y me permitió situacional, cómo fue aplicado. Manuel, se ve que no nos está ayudando la señal, no tenemos sonido tampoco.
Si querés reiniciar el dispositivo y te vuelvo a convocar después del próximo expositor. Así tenés la posibilidad de exponer como todos. Si querés confirmarme por chat. Bien. Convocamos, próximo expositor, Jorge Palomera, quien presenta Preparando pichones de historietas de un cuadrito a la vez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Saludos para todos. Consulto si se escucha todo bien. Se escucha perfecto. Creo que ahí estaría saliendo la cámara. Tengo imagen y sonido, genial. Bien, buenísimo. Bueno, nada, la idea era, yo doy guión de historieta, en realidad es diseño de historieta, en la carrera de diseño de historieta, pero vemos guión, es una carrera que por ahí no muchos conocen, dura 3 años, y yo tengo 2 materias continuadas, que son diseño 2 y diseño 3, donde vemos básicamente los conocimientos rudimentarios de guión. Por cómo está armada la carrera en la UP, mayormente los alumnos que pueden cursar son alumnos que pueden dibujar, con lo cual muchas veces se escriben sus propias historias. Justo está pasando alguien que vende huevos, así que va a ser medio extraño. Pero bueno, básicamente de por sí la historieta en la Argentina es un oficio y es bastante difícil conseguir trabajo, y en este contexto de la pandemia es como todavía peor. Entonces, algunas actividades que solía hacer, yo hace ya casi 11 años que estoy en la facultad, algunas de las actividades que hacíamos era ir a la Feria del Libro o ir a visitar algunas editoriales y conocer el medio, cosa que ahora con esta situación de pandemia no se pudo. Porque principalmente lo que les pasa a los alumnos muchas veces es que les gusta la historieta, pero no se piensan necesariamente trabajando en eso. Y además hay poco trabajo, con lo cual algo que a mí me quedó muy claro desde el primer día que empecé a dar clase en la UP era que no solo tratarlos como alumnos que querían aprender, sino como futuros emprendedores. Entonces, para mí es muy importante, a la par que les voy enseñando lo que a mí me toca, es tratar de explicarles o darle mis propias herramientas de cómo conseguir laburo, ¿sí? Porque o no se les ocurre cómo insertarse, que es bastante complicado, o tienen como la otra visión, que es que cuando ellos quieran, el día de mañana terminan dibujando a los Avengers o a Batman. Entonces, siempre me encuentro como en esa situación intermedia en la que no es cuestión de pinchar ilusiones, pero sí contarles cómo es la realidad, porque es un oficio sumamente desgastante, de pasar muchas horas, ya sea que trabajemos escribiendo o dibujando o entintando, lo que sea, y muchas veces eso se hace más por un amor a ese arte de lo que hacen, que porque después haya un dinero o un trabajo seguro. Entonces, sumado a esta situación de pandemia, y que también muchas veces algo que hacen los alumnos es, como no pueden conseguir una editorial que los publique, se autoeditan, juntan sus propias historias o entre varios compañeros arman una especie de fanzine o de librito y van a las distintas convenciones o donde se junte gente que lea historietas o que les guste leerlas, y las vende. En este contexto, eso es como una posibilidad que se les cortó totalmente. Entonces, dentro de la cursada también vemos distintas posibilidades de, bueno, no hacemos el fanzine, pero podemos
promocionarnos por la web, o la misma historia la subimos, o nos autopublicamos, etcétera. Un montón de posibilidades que por ahí muchas veces los chicos no tienen noción o no lo conocen. Así que bueno, básicamente, bueno, y para los que no saben, el trabajo práctico final siempre es hacer una historieta completa. En primer año es una historieta puramente de ellos, y en segundo año es una historieta de algún autor que no tenga derechos, o sea, que se haya muerto hace mucho tiempo, entonces lo pueden usar sin tener que pagarle derechos a nadie. Con lo cual, la idea es que al terminar esa cursada, ellos tengan sus propias historietas para poder salir a tratar de publicarlas. Básicamente, eso era lo que les quería contar. Díganme. Bárbaro, Jorge. Si eso es todo, Sí, muchas eso es gracias todo. por tu tiempo y por tu experiencia. Por favor, hasta luego. Intentamos nuevamente con Manuel Montanar, quien presenta liderazgo situacional en las universidades inteligentes. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan ahora? Se escucha y se ve perfecto, Manuel. Ok. Bueno, les contaba que el cambio disruptivo de paradigma que provocó la pandemia en la manera de comunicarse hizo que las universidades trataran de adecuarse a la mejor manera posible en forma digital con el cambio cultural que esto traía justamente. Para mí la forma más productiva como se encaró, dada mi experiencia con otras universidades, fue como lo encaró la Universidad de Palermo, no solamente para atravesar la crisis, sino para gestionarla desde el modelo de liderazgo situacional, que para mí es la manera más profesional de hacerse cargo para generar ventanas de posibilidad de comunicación. Yo vengo del campo de las relaciones públicas, toda mi vida trabajé en relaciones públicas y desde hace 15 años trabajo también en el coaching profesional. La teoría de liderazgo situacional, muy brevemente, es una teoría desarrollada por dos autores, Hersey y Blanchard, y habla de un proceso para desarrollar personas, proporcionándoles un tipo de liderazgo que sea eficaz, que se adapta a aquellas personas que trabajan en su equipo, es decir, un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo. Y es lo que hizo la universidad, horizontalmente y verticalmente, no solamente con los equipos académicos, sino con los docentes, a quienes empoderó y con los alumnos. Una de las cosas que a mí me sirvió justamente sobre esta mirada es que al haber empoderado al docente y poder darle, de hecho mi materia cambió 180 grados del año anterior a como se dictaba este año, con nuevos trabajos de lectura, nuevos aportes y la manera en que la dinámica entre el docente y el alumno se veía incrementada de una manera exponencial. De hecho, creo que nunca tuve tanta comunicación con los estudiantes y también recibí este tipo de cosas que al principio me provocaban cierto tipo de molestia o inconveniente que veían los estudiantes que supuestamente tenían problemas en la máquina y no aparecían en ningún momento. Perdón. Esto provocó que estableciera reglas claras sobre cómo se iban a medir los conocimientos de ellos, las evaluaciones que se iban a hacer a través de las guías de lectura y de los trabajos que se les encargaban que desarrollaran en cada una de las clases. Y cómo se iba a evaluar justamente la evaluación de mitad de tiempo y la evaluación final. Con eso evité, incluso aquellos que me preguntaban por qué tenían bajas notas, que una de las condiciones sine qua non era la participación activa dentro de la clase, ¿no? Y aquellos que empezaron a trabajar en este liderazgo situacional a la inversa de los estudiantes a los requerimientos de la cátedra, empezaron, recuerdo el caso de un estudiante en particular que empezó con un 6 y terminó con una nota de promedio, ¿no? Lo que quiero decir que las organizaciones inteligentes o
las organizaciones, ya, las universidades como actores sociales, solo aquellas que tengan la fluidez de gestionar las capacidades y talentos de sus docentes, que estos estén dispuestos también a una capacitación permanente, como nos pasó en esta etapa, para que a su vez podamos guiar, dirigir, orientar y delegar adecuadamente el trabajo con nuestros estudiantes. Porque creo que este tipo de liderazgo resulta el más apropiado para alcanzar una meta en un contexto de grandes turbulencias como es el actual, donde hay una crisis que no termina de resolverse porque no hay una orientación clara y hay permanentes extensiones de plazos, y esto permite seguir trabajando en forma digital, pero en una sociedad que es tan altamente líquida, vamos a tener que desarrollar una plasticidad para adecuarnos rápidamente a este tipo de situaciones cambiantes que necesitan decisiones concretas y acciones también de tipo mucho más rápido que podríamos tener en una interacción semanal nada más. También me refiero cuando hablo del liderazgo situacional, a comprender los contextos como espacios de crecimiento y generación de nuevas y mejores posibilidades en 360, tal como lo compartieron los profesores que estuvieron conversando anteriormente. También significa que entre todos hemos mantenido el conocimiento, los saberes y los procesos de generación de ideas en forma permanente. Quiero decir que este camino del liderazgo con responsabilidad le permitió a la Universidad de Palermo, especialmente a la parte que conozco yo, a esta Facultad de Diseño y Comunicación, poder construir este modelo estratégico basado en una alianza poderosa con los docentes que aceptaron el desafío, los estudiantes que ponían en movimiento las distinciones que traían por ser nativos digitales en su mayoría, y la propia universidad que dispuso aquellas herramientas como el Blackboard para posibilitar la continuidad académica desde un modelo de excelencia, ¿no? ¿Acaso le permita a esta mirada descubrir nuevas posibilidades de aquellos que decidan emigrar o trasladarse a otro país para que puedan seguir estudiando o capacitándose a través de la vía digital, ensanchando su target con recursos propios, o al personal administrativo, hacer más dinámicas las consultas, exámenes, correcciones, con las mejores herramientas para que eviten plagio, faciliten el acceso al campo virtual de una manera mucho más dinámica, que contribuyan al control presencial, etcétera, etcétera. Y a los docentes, obviamente, aplicar dinámicas, juegos de competencia y de aprendizaje y construcción de sentido a través de herramientas digitales más contributivas. Qué sé yo, por ejemplo, usar el Kahoot, que es un modelo de preguntas y respuestas que implica que toda la clase participe, que permita el enriquecimiento de la experiencia alumno-docente. Y en esta etapa que se presenta tan desafiante, me parece pertinente hacerse cargo de lo que decía Marcel Proust, donde él sostenía que el único verdadero viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos paisajes, sino en mirar con ojos nuevos. Y a mí me cae como un guante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición, Manuel. A vos. Nuestra siguiente expositora es Jessica Tidele, quien presenta El diseño puede cambiar el mundo, el rol del diseñador como activista y su aporte a la sostenibilidad. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, ¿cómo están? ¿Se ve ahí? Se ve y se escucha perfecto. Genial. Bueno, mi nombre es Jessica Tireles, mi materia es técnicas de investigación. Bueno, la idea de la materia en general es tener un enfoque orientado al Cool Handling. Si bien los alumnos aplican el método científico en el proyecto integrador y durante todo el cuatrimestre, la idea es pensar el rol del diseñador como un educador, ¿sí? Pensando en problemáticas sociales y ambientales, ¿sí? Que ellos creen proyectos teniendo en cuenta el triple impacto, ¿sí? Que puede tener a nivel económico, social y ambiental. Durante este cuatrimestre la verdad es que tratamos de generar a través de análisis de textos, noticias a raíz de la pandemia, una mirada
más allá de la sostenibilidad, teniendo en cuenta estas nuevas problemáticas y esta nueva normalidad que estamos atravesando, y que se generaran debates en todas las clases, ¿sí? Fue la manera de poder conectar con ellos y que se sientan parte, digamos, de todo este proceso y de esta nueva normalidad que vamos a tener que transitar, y pensar nuevos modelos de negocio, ¿sí? La idea es que ellos apliquen hacia una marca que ellos deciden elegir y trabajar, que se sientan cómodos con esa marca que eligen, poder, digamos, generar una propuesta superadora, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, esto de la sostenibilidad, y que puedan, digamos, aportar un valor agregado a lo que la marca ya viene haciendo, ¿sí? Si bien pueden elegir una marca de moda, de indumentaria, o de que tenga que ver con el diseño específicamente industrial, la materia obviamente tiene alumnos de todas las carreras, entonces la idea es que ellos elijan una marca que se sientan cómodos para trabajar, ¿sí? No imponerles algo para que ellos puedan trabajar durante todo el cuatrimestre. Creo que todos los docentes hablaron sobre esto de la conexión, problemas quizás con la plataforma, que a veces no quieren prender la cámara, pero bueno, eso se fue, digamos, mejorando durante toda la cursada, ¿sí? Y creo que pudimos lograr conectar desde este lugar, ¿sí? Desde el lugar del debate, de que piensen en los negocios, en el diseño, generando esta comunidad creativa, ¿sí? Con triple impacto, ¿sí? Que piensen que la sostenibilidad ya no es una necesidad, sino que es una urgencia, y que el diseñador tiene un rol relevante y que tiene que hacer dialogar todas estas problemáticas, ¿sí? Al momento de pensar un diseño o de comunicar un proyecto, ¿sí? Me parece que ellos pudieron lograr excelentes trabajos durante todo el cuatrimestre, y pudieron pensar y sentirse protagonistas de que son líderes de este nuevo cambio, ¿sí? de esta nueva normalidad. Creo que pasa por ahí la posibilidad de que ellos se sientan parte de todo este nuevo proceso, y que no sintieran tanta esta diferencia entre lo presencial, donde se genera otro feedback, y en lo virtual o en lo sincrónico, ¿sí? Así que bueno, me parece que va a ser un desafío esta nueva etapa que nos toca transitar con la pandemia, pero va a ser muy importante que ellos consideren que que el rol del diseñador es relevante. Creo que lo entendieron y entendieron que tienen una parte muy importante como diseñadores al momento de comunicar, responsabilidad, ¿sí? Que lo sientan así como una responsabilidad. Así que bueno, eso es lo que quería transmitir de la materia, y ahora les voy a compartir el link del blog para que puedan ver los trabajos que hicieron este cuatrimestre los alumnos. Les voy a dar el espacio a los próximos docentes, pero creo que todos comulgamos en lo mismo y logramos conectar desde ese lugar, ¿sí? Desde el lugar de que los que tienen que leer textos o son materias teóricas puedan, digamos, sentirse parte de un debate a través de esta plataforma, que me pareció excelente que la universidad la ponga a disposición de los alumnos y de los docentes. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jessica. Nuestra siguiente expositora es Carolina Vélez, quien presenta el valor de mi experiencia como profesor de C. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Hola Carolina, se ve y se escucha perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Vélez Rodríguez. Soy docente de la UP ya hace 7 años y medio. La materia que doy es Publicidad 1, los miércoles a la noche. Lo que les iba a compartir hoy brevemente es una reflexión docente que yo hice el año pasado, justamente en el marco de la capacitación pedagógica que da la facultad, que las recomiendo a todos, sobre si ser buen profesor se nace o se hace, ¿no? Es una pregunta que uno muchas veces
se suele hacer. Se suele creer que por dominar un tema específico ya con eso basta para ser buen docente. Como que uno transmite los conocimientos y el alumno, la cabeza del alumno es un disco rígido en donde esos conocimientos llegan para quedarse ahí. Bueno, obviamente esto no es así. El docente tiene que acompañar el proceso de aprendizaje. Transmitir un conocimiento no basta, no es un receptor el alumno de todo lo que uno le va diciendo. Ya esa imagen antigua del docente enfrente que hablaba, donde no había comunicación, ya eso no va más. No es así, tiene que haber siempre un feedback, ¿no? Tiene que haber siempre un ida y vuelta entre el docente y el alumno. El conocimiento es construido, no es recibido. Otro punto importante es el tema de las etiquetas. Solemos muchas veces etiquetar a los alumnos, este es inquieto, este es inteligente, este es prolijo, este no. Bueno, eso está mal, no hay que hacerlo. De la misma manera que los alumnos nos etiquetan a nosotros. Cursar con fulanito que es piola, este no curses porque te hace trabajar mucho. Esas etiquetas, bueno, hay que evitarlas y para eso hay que trabajar en ese tema. No hay que hacer este encasillamiento porque esto entorpece el proceso de la relación con el alumno, sobre todo. Otro tema importante también a tener en cuenta es la escritura y la lectura. ¿Cuántas veces los docentes nos quejamos que los chicos no saben leer, no saben escribir? Bueno, eso también hay que trabajarlo. Tenemos que enseñarle a interpretar un texto, a escribir, a poder leer, saber de qué se trata. Y otro tema también importante a nivel docente es la planificación de la materia. Es fundamental que el docente pueda planificar su materia, planificar en todo sentido. El alumno tiene que sentirse acompañado. Cuando le damos la bibliografía, tiene que saber de qué se trata. Sino que un alumno que no entiende, que no conoce la bibliografía, no entiende la planificación, no entiende la materia, la va a dejar. Se va a sentir como perdido ante esto. Entonces, tenemos que, como docentes, acompañar ese proceso, ser su guía, darles pautas de lectura y enseñarles a leer y escribir, que es fundamental. Es una responsabilidad compartida, obviamente, entre docentes y el estudiante. Tenemos que lograr participación activa en las clases, hacerles preguntas disparadoras para que haya este famoso feedback, este ida y vuelta entre el docente y el alumno. En definitiva, el rol docente, entonces tenemos como docentes que aprovechar las capacitaciones, hay capacitaciones constantes, y está bueno esto, destaco la que nos proporciona la UP, son 4 materias, están muy buenos, y se las recomiendo a todos, y nos dan herramientas que nos sirven muchísimo para nuestro objetivo, que es lograr el aprendizaje por parte del alumno. Y respondiendo a esa pregunta que hice al principio, si el docente se nace o se hace, bueno, la docencia no es innata, hay que estar trabajándola, la tenemos que ir gestando a lo largo de nuestra carrera pedagógica mediante capacitaciones que nos van formando y delineando el perfil del docente y, bueno, para cumplir de esta manera nuestra labor, que es justamente la docencia y acompañar este proceso de aprendizaje. Y particularmente en mi caso, bueno, fue mi primera experiencia con esta la plataforma, que es muy buena, el Blackboard Collaborate, y la verdad fue una muy buena experiencia a nivel virtual, y bueno, están acá preparados para arrancar el segundo cuatrimestre. Así que bueno, era simplemente compartir esta reflexión con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos por tu experiencia, Carolina. Nuestra última expositora, y luego daremos inicio a lo que es el cierre de la comisión, es María Laura Weiss, quien presenta habilidades socioemocionales en los docentes de redacción. ¿Se ve ahí? ¿Se ¿Cómo escucha? estás, María Laura? Se ve y se escucha perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, porque a esta hora es como que es complicado saber si es de día o de tarde. Así que bueno, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es María Laura Weiss, soy profe del taller de redacción para chicos ingresantes, para estudiantes ingresantes. Hace muy poquito que trabajo en la facultad, hace 1 año y medio, estoy a cargo de este taller. No conocía a mis alumnos, o sea, como son ingresantes, todo mi contacto fue virtual.
Bueno, y igual que Nina, yo estoy haciendo el programa de reflexión docente en la universidad, que también lo recomiendo muy bien. Y bueno, me tocó hacer una materia en el segundo cuatrimestre que, bueno, me hizo reflexionar un poco acerca del rol docente, así como contaba la colega anteriormente, y me puse un poco a pensar en las habilidades socioemocionales que tenemos los docentes talleristas, los docentes que estamos a cargo de algún taller, ya sea de moda, de acción. Y entonces, bueno, empecé un poco a repensar este rol, que es más el docente hoy se transformó más en un facilitador del aprendizaje, ¿no? En un rol de tutor, más que el rol de un transmisor de conocimientos como era en el viejo sistema educativo, ¿no? Como vamos hacia un nuevo desempeño de los docentes con habilidades diferentes. Y me puse un poco como a reflexionar acerca de cuáles son estas habilidades en las cuales hay que destacar o deberíamos tener para propiciar un aprendizaje donde sea realmente el alumno el protagonista. Y bueno, las habilidades socioemocionales son las que destacan a la hora de el rol de un facilitador. No tanto el conocimiento específico que se tenga de la asignatura, sino las habilidades socioemocionales, que en pandemia, lejos de disminuir su protagonismo, explotan, ¿no? Como venían ejemplificando todos ustedes anteriormente, ¿no? Cómo es importante construir un vínculo con el otro, que es precisamente lo que hacemos en las habilidades socioemocionales. Y dentro de todas esas habilidades socioemocionales, marqué algunas que me parecieron importantes. Una es la comunicación asertiva e inclusiva, que pueda facilitar la participación de todos y de todas en el aula. Y en el aula virtual esto es todo un desafío para el docente, por todos los que ustedes venían diciendo antes, de las cámaras y los micrófonos y la cotidianidad. Entonces, bueno, esto también, ¿no? Poder respetar los espacios del otro y poder respetar las diferencias del otro, sobre todo también multiculturales en esta universidad, y eso es ser hábil de la comunicación, ¿no? De una comunicación asertiva e inclusiva. También propiciar la colaboración a nivel vertical y horizontal trabajando con asistentes académicos, con tutores, que también faciliten el trabajo, y la colaboración a nivel vertical, porque el docente en los proyectos integradores de redacción, que son blogs o revistas, tiene que trabajar a la par del alumno y junto al alumno como la voz del experto. Entonces, de poder acompañar desde un saber especializado, estar junto al alumno. No es una relación simétrica, no llega a ser una relación simétrica, pero sí que sienta ese acompañamiento del que también hablaban antes. También poder ser empático. La empatía es muy importante para poder construir vínculo con el otro y para desarrollar el aprendizaje. De hecho, a mí la facultad no me exigió que la materia fuese sincrónica, o sea, con una de instrucción remota, o sea, que tuviera clases sincrónicas, podías la materia online. Yo decidí hacer de esta materia una materia con instrucción remota, con clases sincrónicas, porque si no se iba a perder, digamos, estas habilidades socioemocionales que para mí son absolutamente importantes para poder construir conocimiento, porque el conocimiento precisamente se construye socialmente. Entonces, si nos están faltando a la falta de ese vínculo, también perjudica, a mi criterio, el desarrollo del aprendizaje. Otra característica que también es muy importante es poder tener como docente y facilitador un gran desarrollo de lo que son las habilidades metacognitivas, autoconocimiento y autogestión. Bueno, lo virtual nos ha hecho ser mucho más autogestionables, por así decirlo, no sé si existe la palabra, pero puesto como desafío una mayor autogestión y autonomía a los docentes y a los alumnos. Y esto que les decía recién también de la empatía, es importante la empatía también para poder entender los posibles problemas o necesidades que pueda tener el alumno en su proyección y en su trayecto de aprendizaje. Y
y la habilidad que les decía recién del autoconocimiento y la autogestión también está muy vinculada con el hecho de poder hacer preguntas, de que el docente pueda cuestionarse, reflexionar acerca de su hacer, porque solo así puede llegar a también generar preguntas inteligentes a sus alumnos, para poder presentarles desafíos. O sea, si podemos nosotros autopreguntarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, también vamos a poder hacer preguntas que estén acordes a las necesidades de nuestros alumnos. Esas son básicamente las habilidades que yo marqué como más importantes. Pero lo más importante de todo me apareció al entender que si nosotros desarrollamos estas habilidades socioemocionales, las vamos a poder de alguna manera enseñar a nuestros alumnos. Y cuando digo enseñar, lo digo desde modelar, ¿no? De poder ser modelos de aquello que queremos que los demás tengan. Si nosotros queremos que nuestros alumnos desarrollen habilidades de metacognición, habilidades comunicacionales, bueno, sí, nosotros debemos ser primeros ejemplos de eso. Y de alguna manera, esto de enseñar competencias, que realmente las competencias comiencen del lado del docente, del lado del adulto, que tiene más recursos, ¿no?, que el estudiante, por una cuestión a veces hasta etaria, ¿no?, de experiencias y demás. Entonces, lo que yo entendí es que siendo los docentes como quieren que sus alumnos sean, no solo van a ser más competentes, sino que también van a ser modelos que ayuden a los alumnos a construir modelos internos o matrices que contribuyan a hacer un aprendizaje más significativo, más en contacto con las historias de las zonas. Obviamente que estas habilidades no son privativas de este taller, o sea, estas habilidades socioemocionales traspasan las disciplinas, ¿no? Pueden ser desarrolladas y trabajadas en todas las materias, no es algo propio del taller. Lo que pasa es que el taller, por definición, es un trabajo colaborativo. Entonces, cuando hay un trabajo colaborativo fuerte, como el entorno de un taller de redacción, estas habilidades es como que se dejan ver y se destacan mucho más que por ahí en otro tipo de disciplinas, otro tipo de modalidad de enseñanza. Así que bueno, les quería dejar esta reflexión como para poder también repensar nuestro trabajo y seguir creciendo en el vínculo con nuestros alumnos, que me parece que es lo más importante, y la pandemia me parece que deja ver un poco esto y que nos trae cambios que son para quedarse, que son cambios de vínculos y de relación, un montón de cosas que fuimos incorporando, me parece, a lo largo de este cuatrimestre, que se van a quedar cuando volvamos a lo presencial, ¿no? Habernos dado cuenta de que por ahí a los 20 minutos hay que volver y recordar qué estuvimos diciendo y hacer un feedback cada tanto. Verse que hay un montón de cambios que vinieron para quedarse, y sobre todo desde nuestras habilidades socioemocionales, desde el vínculo con los demás. Eso es todo, y bueno, espero que les sirva la observación. Muchas gracias, María Laura. Gracias a vos. Vamos a iniciar lo que será el cierre de esta comisión número 12. Estará a cargo de una académica de la universidad, Mercedes Mazafra. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Mercedes? Buen día, se escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, voy a tratar de activar la cámara. Ahí creo que estoy. Perfecto. Se escucha y se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Escuché con mucha atención todas sus exposiciones y creo que todas, en definitiva, ¿no?, a partir de lo que fue este proceso de adaptación que nos generaron muchísimas preguntas, muchos interrogantes en relación a, bueno, a lo que fue a la adaptación de contenidos, de trabajos, de correcciones y demás, pero creo que todas las exposiciones de hoy estuvieron atravesadas por una misma pregunta, ¿no? Y trata sobre la construcción de los vínculos, ¿no? Cómo construir vínculos en la virtualidad para lograr los resultados que nosotros esperamos
pensamos y que nos habíamos planteado al principio del cuatrimestre en la presencialidad, ¿no? Entonces eso, cómo lo traslado y cómo los construyo, y creo que esto también es más notorio quizás en los alumnos ingresantes, ¿no? Creo que el desafío incluso es mucho mayor porque tampoco se conocen entre ellos. Y a partir de acá, de la búsqueda de la respuesta a esta pregunta que sobrevoló las exposiciones que hoy escuchamos, esa construcción de los vínculos, desde un vínculo básico, ¿no? Es decir, a nuestros estudiantes hasta la construcción del lugar, como decía Cecilia, ¿no? Un lugar que, digamos, un clima, una estética donde la experiencia del aprendizaje sea realmente significativo, exigió de nosotros toda nuestra creatividad para la generación de estrategias, ¿no? Y acá surgieron muchas estrategias que fui anotando y que seguramente hay muchas más que a lo mejor no las pensamos, pero que si nos ponemos y nos detenemos a pensar un poco, seguramente surjan, no sé, desde Leandro con su propuesta de la música, que me pareció muy original, esto de la generación del diálogo a partir de mostrarse humano, el uso de las herramientas como tecnológicas como el Pronto o el WhatsApp, que colaboraron en la construcción de vínculos, la participación de los asistentes académicos, creo que es una figura dentro de las clases que aporta muchísimo desde su lugar de no docente y no estudiante, pero muy cerca de los estudiantes y que se constituyen en interlocutores muy útiles para nosotros y también para los alumnos. También el trabajo más intenso en lo que es lo colaborativo, ¿sí? Entre pares, sobre todo, quizás exigió un poquito más de trabajo en el sentido de propiciar que entre ellos pudieran interactuar. Eso es algo que escuché en la comisión anterior que me pareció muy bueno también, esto de crear el espacio colaborativo donde los estudiantes se puedan evaluar entre ellos también, para también fomentar la propia autocrítica, ¿no? En el estudiante, cosa que a veces les cuesta mucho. También el liderazgo situacional, que dijo el profesor Montaner, y las habilidades socioemocionales, ¿no? que recién nos decía la colega, en esto de ser asertivo, de respetar y las diferencias, teniendo a alumnos, ¿no? un público así tan heterogéneo, de distintas provincias, de distintos países, fomentar la autonomía también en el estudiante, ¿no? Creo que todas esas cuestiones, todas esas estrategias fueron las que nos ayudaron a construir un espacio de clase virtual muy enriquecedor y que realmente se notaron todos los resultados que ustedes están exponiendo en este momento. Y por otro lado, me resultó interesante también en algunas exposiciones esto de cómo a partir de la incorporación de los temas de actualidad, ¿no? De lo que está pasando hoy en día, en el afuera, ¿no? Fuera del ámbito de nuestra clase, poder hacerlos a ellos partícipes de esa realidad para crear, no sé, desde un nuevo modelo de negocio hasta fomentar una nueva forma de emprender, revisar el rol del diseñador como un responsable y protagonista de un cambio y de una nueva normalidad a la que estamos yendo, ¿sí? Creo que eso fue un poco lo que sintetiza el trabajo de esta comisión. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta para alguno de los expositores. Los escucho. Pueden preguntar habilitando su micrófono o desde el chat.
para que se quedaron como los alumnos, algunos pasaron a cama. Yo creo que todas las exposiciones fueron súper claras, súper concisas, y si hay algo que nos tranquiliza y nos alimenta a continuar es esto de que todo salió mucho mejor de lo que habíamos pensado. El ciclo de asignatura elaboró, Sí. las capacidades de cada uno, todos, y me incluyo, todos nos volvimos multitasking, teníamos la capacidad de responder mail mientras escuchamos audio de WhatsApp, de leer el comentario de los chicos mientras explicábamos un tema, de utilizar dos dispositivos para que la clase sea todavía mejor. Esto creo que es algo que nos tiene que poner muy felices a todos. Hola, buenas Carlos, tardes. hola. Me sumo. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Mercedes, por el cierre y por resumir los principales ejes que se fueron tratando en esta comisión, siempre interesantes. Y acá, Constanza, yo estuve anotando sobre algunas... Claro, por Constanza, vos querés tomar las experiencias nuestras para usarlas. Muy bien. Bueno, en realidad, yo lo que quería agregar es que, bueno, un poquito lo que dijo Mercedes, es muy interesante cómo ustedes se tomaron, adoptaron diferentes estrategias para crear vínculos que sean humanos, o sea, para evitar que se deshumanice la relación pedagógica, por un lado. Después todos, algunos más, otros menos, hablaron del proyecto. El proyecto es el gran articulador, ¿no? de la planificación, y más en este tiempo, y como dijo Damián, el ciclo de asignatura que pusimos hace un año en marcha, que es un dispositivo curricular y pedagógico que puso la facultad, totalmente innovador, en un punto nos salvó y nos unió porque justamente contemplaba ciertas variables que hicieron que en el transcurso del desarrollo de la cursada virtual todo se facilitara, como por ejemplo la administración del tiempo a nivel institucional y basada en y para el proyecto, las evaluaciones de medio término, las de 100%, las de 100% plus, bueno, fueron como ordenándonos a todos al mismo tiempo y ordenaron también mucho la tarea y la actividad y la producción de los estudiantes. Eso es, la verdad que estuvo bueno haberlo tenido disponible. Y la revolución no es tecnológica, la revolución es humana, es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque la plataforma Blackboard es muy buena, es amigable, le agradecemos todo, las herramientas tecnológicas también, pero sin ustedes, que son los docentes, sin nosotros, que somos los docentes, haciendo un esfuerzo sobrehumano todo el tiempo, usando más tiempo de lo que tenemos, y para generar el acontecimiento de la clase, esto no hubiese sido posible. La herramienta sola no alcanza, el dispositivo ciclo de asignatura solo no alcanza. Lo que tiene que suceder es que haya un encuentro de voluntades, que eso es realmente el aula. Encontrarse las voluntades de aprender, las voluntades de enseñar, y un contenido que tratar, un saber que compartir, que construir. Así que bueno, muchas gracias. Y me sumo un poquito al aviso que hicieron Carolina y María Laura con capacitación docente. Vamos a retomar capacitación docente este cuatrimestre de manera remota. Van a estar todas las ofertas abiertas. Así que es una muy buena oportunidad para aquellos que no tenían tiempo, que no podían venir, que no llegaban a tiempo. Ahora, si están en casa, no tienen que moverse. Es a través de Blackboard. Cualquier duda, cualquier consulta, y para inscribirse se contactan con Damián, que es el coordinador de esta comisión, a el mail protagonistas.up@gmail.com, que Dami le va a explicar gentilmente todo lo que necesiten. Y por otro lado, otra cosa que también dijeron las profesoras es convoquen a estudiantes que ya hayan egresado, que hayan rendido el final, para que sean sus asistentes, sus facilitadores, porque es muy importante. Y bueno, acá Jessica dice que gran experiencia, y Pedro Chain, Pedro fue alumno mío, un gran recuerdo de Pedro. Y bueno, es muy importante, comuníquense si alguien está interesado en asistentes académicos con María Ángeles a comunicar. Gracias, Marce.
por el mail. Gracias por ponerlo Nada. ahí. Comuníquese a comunicacionpedagógica@palermo.edu para el tema de los asistentes. No, Mercedes, el cierre es tuyo, no sé si algo más. No, por mi parte era lo que había anotado, estas dos cuestiones así grandes que estuve mirando en las exposiciones, así que gracias por la convocatoria a la coordinación. Bueno, gracias a vos por coordinar. Siempre es muy enriquecedor tenerte. Y bueno, y gracias a todos los profesores, a los que expusieron, a los que estuvieron presentes, participando y bueno, escuchando. Y este es un gran ámbito de encuentro, que tenemos tantas ganas de encontrarnos, ¿no? Porque nos extrañamos todos, y de reflexión. Le quiero agradecer también a Damián por la coordinación de la comisión, a Hernán, que coordina otras comisiones, y a Yelén por haber organizado tan impecablemente este foro, ¿sí? Que es un relojito, para usar la metáfora ya conocida por todos. Bueno, un gran abrazo a todos y muchas gracias. Acordémonos de cerrar nuestras cámaras y nuestros micrófonos. Bueno, nos vemos. Chao.